como les digo, vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de exactas, ¿no? En sí lo que se hace es verificar, o sea, si ustedes quisieran ya resolver una ecuación fuera de clase, digámoslo así, bueno, verificar por cuál método se puede resolver, ¿no? Se preguntan si es separable. Si no es separable, se preguntan si es lineal. No es lineal porque hay un y a la menos 1. Ya con eso no es lineal. Y ya por último les queda el método de ecuaciones exactas. Este método pues siempre se aplica, ¿no? El primer paso es comprobar si es exacta. Para eso se toman el m. ¿Quién es el m? Coeficiente de la diferencial de coseno. Y el n, coeficiente de la diferencial de y. 1 más 2 entre y, seno de x. Y la condición de exactas nos dice que hay que derivar la m parcialmente respecto a y. Como esto es una función de x, no contiene y, en derivadas parciales es un 0. Y bueno, lo toma constante y por eso vale 0, ¿no? Y la derivada de n parcialmente respecto a x, pues todo este término es, bueno, como todo este término depende de y constante, para las derivadas parciales son constantes. Entonces sale de mi derivada y lo único que derivo es un seno, que la derivada del seno es un coseno, ¿no? La condición de que para que las ecuaciones sean exactas, nos pide que esto sea igual, pero bueno, en este caso tenemos que es diferente. Entonces la ecuación es exacta. Ecuación diferencial. Pero el método pues no se limita a eso. El método dice que si no es exacta, hay que volverla exacta. Para volverla exacta, el método se propone un factor. Bueno, ahí pueden ver los temas. Hay un factor el cual se llega a la conclusión que dependa de x. A ver, lo escribo bien. O hay un factor que depende de la y. Estos factores, bueno, se encuentran y resulta que para poder encontrarlos, pues se propone eso, ¿no? Que dependan de una variable, etcétera, etcétera. Aquí lo que siempre les comento es que manejen, tenemos que asegurarnos que se cumpla precisamente que esto dependa de x y esto dependa de y. Por lo tanto hay que calcular los dos integrandos. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque así ya descarto uno, o puede ser que los dos cumplan y alguno es más sencillo que el otro, ¿no? Pero bueno, entonces calculo lo que es my menos nx entre n, y esto es igual a 0 menos 1 más 2 entre y, coseno de x entre la n, que es 1 menos 2 entre y, seno de x. Ahí está raro. Mientras que el otro es nx menos my entre m, y esto es ya se me olvidó, 1 más 2 entre y, coseno de x entre la m, que es un coseno de x. Creo que las dos se pueden utilizar. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, puedo eliminar este término de y completo y me quedaría un menos coseno de x entre seno de x, mientras que de este lado me queda ¿qué me queda? 1 más 2 entre y. Este coseno entre seno es una cotangente, ¿no?, de x. Veamos cuál conviene usar.
bueno, ambos cumplen las condiciones. Este depende de X, este también depende, este depende de exclusivamente de Y. Y bueno, mi factor mis factores integrantes son la exponencial menos la integral de la cotangente. La integral de la cotangente es un logaritmo de seno, se hace por cambio variable, ¿no? Y me queda como bueno, la de la cotangente es logaritmo de seno, ¿no? Positivo. Y esto ya saben que es 1 entre seno de X. O bien, lo que es lo mismo, cosecante de X. El factor integrante de X. Mientras que el factor integrante de Y es E integral de esto de X. Y esto es igual a E integral de Y más 2 veces logaritmo de sí, perdón, aquí logaritmo de Y, ¿no? Y esto es igual a la Y. Por ley de potencias se puede separar, es decir, puedo poner 2 logaritmo de Y, o bien por ley de logaritmos ahora logaritmo de Y. Entonces me quedaría Y cuadrada a la Y. Aquí la pregunta es ¿cuál nos conviene? ¿Cuál nos conviene usar? Se supone que con los dos debe pasar lo mismo, ¿no? Hay que pensar que esto se va a multiplicar por la ecuación diferencial. O sea, este factor integrante que yo tengo aquí lo voy a multiplicar por la ecuación diferencial. Y luego los términos que me queden aquí, al menos uno de ellos lo tengo que integrar. Si me preguntan a mí, yo me iría por el de cosecante. Porque si yo integro esto, bueno, la integral es directa. En cambio esta integral, ¿cómo se hace? La integral de Y cuadrada de la Y. Por partes, y 2 veces. A pesar de que igual aquí me simplifica algo o eso. Esa integral creo que no me convence del todo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a usar por simplicidad, o no sé cómo le quieran decir, se usa la mu de X. Entonces les digo, tienen que multiplicar, si conviene copiarla, déjenme ir por ella. Por simplicidad usamos eso, es decir, que se multiplica la ecuación diferencial por mu de X. Me va a quedar coseno entre, coseno por secante, pero la secante es 1 entre seno, entonces me queda coseno entre seno, diferencial de X, más 1 más 2 entre Y, seno por cosecante se hace 1 y me queda de Y igual con 0, y coseno entre seno es cotangente. En este punto ya multipliqué, ya encontré mi factor integrante, lo multipliqué por la ecuación. Vamos a volver a verificar que sea exacta. Nuevamente vamos a tomar el coeficiente de la diferencial de X, en este caso es cotangente de X, y el coeficiente de la diferencial de Y. Vamos a derivar parcialmente la m respecto a Y. Como no hay Y, es constante. Y vamos a derivar la X respecto a la N parcialmente respecto a X. Lo mismo, como no hay X, es constante, podemos ver que es igual. Entonces la ecuación es exacta. Si ustedes de un inicio, en el primer paso, comprueban que es exacta, todo lo anterior lo hacen
lo ignoran, exacto, ya no más de aquí en adelante, ¿no? Por eso es importante primero ver que sea exacta, ¿no? Bueno, ya es exacta, ¿qué sigue? Vamos a partir de unas de estas dos ecuaciones de m o n para empezar la solución. De m, vayan a la teoría para que vean que la parcial de f respecto a x es igual a m, de forma que si yo aplico variables separables e integro, mi función f de x es igual a la integral de m parcial de x. Ojo aquí, la m se obtiene de una integral parcial, por lo tanto, de una derivada parcial, por lo tanto la integral también es parcial. ¿Qué es una derivada parcial? Una derivada parcial es, se aplica en funciones de varias variables, y lo que dice la derivada parcial es que si yo derivo con x, mis demás variables son constantes. Entonces en este caso considero a la y constante, ¿no? Pero bueno. Tengo que derivar cotangente. Bueno, esto sería igual a la integral de cotangente de x parcial de x. La derivada de la cotangente es el logaritmo de seno de x. Por la misma razón de que la parcial considera a la y constante, pues se dice que por ejemplo, una función de y parcial derivada parcialmente con x, pues esto es 0, ¿no? Es una constante. Por esta razón, cuando yo integro parcialmente, tengo que considerar que puedo tener sumas de funciones exclusivas de más variables, ¿no? Es decir, yo tengo x cuadrada y más y, ¿no? Haz de cuenta. Yo derivo esto parcialmente respecto a x. El primer término sí se deriva porque contiene y, contiene x, pero el segundo no, porque al no contener x se considera una constante. Entonces por esta razón hay que considerar esta constante de integración de esa forma. Bueno, eso es de m. Ahora usamos de n. ¿Qué sabemos de n? Que la parcial de f respecto a y es igual a n. A este punto, a diferencia de la m, ya conocemos la f porque la acabamos de calcular. Entonces hay que derivarla parcialmente. Y la n también la conocemos puesto que está en nuestra ecuación diferencial. Y era justo lo que les decía, una derivada parcial de y de una función que depende de x es 0, más la derivada de k respecto a y parcialmente se vuelve completa porque la k la consideramos que es una función exclusiva de y. Y ya está. Los separando e integrando, pues ya tenemos que esto es y más logaritmo de y cuadrado. Más, ahora sí, la constante, ¿no? Por último, aquí pues ya para escribir la solución, pueden hacerla de dos maneras. Es igual a lo que tengo acá arriba, logaritmo de seno de x, más la k que encontré acá abajo, más logaritmo de y cuadrada, más y, más c. Y por último, lo pueden también escribir como función implícita. Aquí aplican propiedades del logaritmo. Logaritmo de a más logaritmo de b es igual a logaritmo de a por b. Entonces tienen que logaritmo de y cuadrada, bueno, logaritmo de seno de x más logaritmo de y cuadrada, la pueden escribir como un logaritmo de y cuadrada por seno de x más c más y igual con c. Y ahí está. Incluso ya si quieren, no creo que se, bueno, sí se puede, ¿no? Sacar exponencial. No sé, pero no sé si convenga. Igual a c, ¿no?
Ahí depende ya de gustos.